Vamos a seguir en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer en Marcos 11 en esta mañana. Va a encontrar en su boletín en el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió y les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron ellos a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús a ellos y les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así como acabamos de leer, nos encontramos con una situación aquí, que Jesús ha regresado al templo y se enfrenta a un número de representantes del Sanedrín. El Sanedrín era como la Suprema Corte o el Consejo Administrativo de los judíos. Los representantes de los tres partidos se acercaron a Jesús con una pregunta. Dado que cada uno de estos partidos estaba presente, era como se trataba como una comisión. Y la pregunta era esta: Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad para hacerlas? ¿Qué derecho tienes para seguir actuando así? Claramente el hecho que Jesús hubiera volcado recientemente la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían en el templo explicaba su pregunta. Así que Jesús responde la pregunta con otra pregunta y le dijo: bueno, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahora bien, esto puede parecernos una pregunta abstracta que Jesús estaba tratando de hacerle, pero tenía significado. Juan el Bautista había proclamado un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Así que la pregunta es: ¿ese bautismo de Dios o de los hombres? La pregunta sugiere que Jesús está diciendo: sin arrepentimiento no os someteréis a mi autoridad. No puedes someterte a una autoridad divina. Así que empiezan a discutirlo entre ellos y analizan las implicaciones de la respuesta. Si respondemos Dios, Él nos preguntará: ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no te has arrepentido? Así que no podemos decir eso. Pero tampoco podemos decir el hombre, porque eso afectaría nuestra influencia sobre la gente. Demasiadas personas creen que Jesús era un profeta. Entonces respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús responde: y yo tampoco les revelaré nada más. Así que vemos como toda esta conversación estaba relacionada con quién Jesús era realmente. Si Jesús fuera un hombre simple, su autoridad estaría sujeta a otras autoridades. Pero porque Él es el Cristo, el ungido, el que Juan el Bautista preparó el camino, su autoridad es divina y tiene el derecho de juzgar y gobernar sobre todas las cosas. Así que hay tres preguntas para nosotros considerar la autoridad de Jesús. Primero, ¿por qué se cuestiona su autoridad? Segundo,
cómo se cuestiona esa autoridad y después de qué manera su autoridad nos influencia. Primero, ¿por qué se cuestiona esa autoridad? En varias ocasiones Jesús advirtió sobre la conducta de los líderes religiosos. Algunas de estas acusaciones se referían al amor al dinero, la hipocresía religiosa, su disposición a predicar sin practicar lo que predicaban. Jesús le dijo, ustedes son una carga para los demás, pero ni siquiera están dispuestos a ayudar a levantar esas cargas. Les cierran las puertas del cielo en la cara, ni entran ustedes, ni dejan a otros entrar. Así que estas acusaciones constituyen un grave reproche a sus actitudes y acciones, pero en lugar de arrepentirse, se aferraron a sus posturas y trataron de oponerse a Jesús. ¿Por qué nosotros nos oponemos? Las reflexiones del teólogo francés del siglo XV decía, quienes se encuentran del lado equivocado de la verdad generalmente se esfuerzan por rechazar la autoridad. No hay persona más propensa a exigir a los demás una razón para sus acciones que aquellas que piensan que hacer todo por sí mismas sin control. Veamos aquí estas dos ideas. En primer lugar, quienes se encuentran en el lado equivocado de la verdad generalmente intentarán rechazar la autoridad. ¿Por qué? Porque el orgullo que los impulsa a querer tener la razón. Prefiero ofender mi postura, mis actitudes, mi comportamiento, que admitir ante alguien que estoy equivocado o que me exijan cambiar mi forma de vida. Prefiero culpar a otro y desviar la atención que reconocer mi error. Eso es por orgullo. Prefiero culpar a otro para que la atención no se centre en mí ni en mis sentimientos y ponerla en otro lugar. Cuestionamos la autoridad porque el cambio requiere humildad y nos cuesta ser humildes. Aquellos que están en el lado equivocado de la verdad generalmente intentarán rechazar la autoridad de una forma u otra, incluso intentando huir de ella. Esa es la primera razón. La segunda idea, la consecuencia resultante es que rechazar la autoridad, quienes lo hacen están más inclinados a exigir a los demás una razón para sus acciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque al rechazar la autoridad, estas personas carecen de brújula moral, no sensibilidad hacia sus propios fallos y errores, por lo que se vuelven exigentes con los demás, mientras presumen de estar libres de error. De forma sencilla, al rechazar la autoridad, o siempre creen que están en el lado correcto de la verdad. Esa es la razón fundamental por la que cuestionan la autoridad de Jesús. Prefieren desviar la atención o rechazar o defender mi postura que humillarme, reflexionar profundamente y estar abierto a la posibilidad de que mi camino sea el correcto. La segunda cosa, ¿cómo se cuestiona la autoridad? Hay dos maneras, dos problemas que tenemos con autoridad hoy en día. La primera es la irreligión. El enfoque de la irreligión consiste en desafiar la autoridad de Jesús, asumiendo el rol de una autoridad autoproclamada, determinando nuestra propia verdad. La idea es que deberíamos poder elegir entre las muchas voces que nos rodean para decidir cómo vivimos, que deberíamos poder elegir las voces que más nos agradan y formar una narrativa o cosmovisión, una manera de avanzar en la vida, una autoridad autoproclamada. La segunda es la religión.
A diferencia de la irreligión o antirreligión, es que el enfoque de la religión es aceptar la autoridad, pero la forma en que se desafía la autoridad de Jesús viene a través de la aceptación ciega de la autoridad, que deberíamos aceptarla de verdad y seguir las prácticas de cualquier persona con autoridad. Así que analicemos estas dos ideas. La antirreligión dice, quiero ser yo quien determine la verdad, a partir del quiero ser el que elija y tener mis propias experiencias y ideas. El problema es con eso, es que no fuimos hechos, no fuimos creados para vivir sin una autoridad clara y que nos indique cómo debemos vivir. ¿Cuáles son los caminos correctos? Caminos que en última instancia nos llevan a la plenitud. Así que elegir arbitrariamente o adoptar la filosofía de haz lo que quieras es adentrarse en un mundo de confusión, en desorden. Intentar construir una vida sobre la arena movediza de la especulación, la certeza y la estabilidad que brinda la autoridad conducen a la decadencia moral y al caos, porque cualquier deseo que se anteponga a Jesús producirá pecados visibles, pecados que sin oposición y alimentados conducirán a una mayor depravación. En el libro de Jueces leemos sobre la constante decadencia de Israel. Recordemos que en varias ocasiones el libro de Jueces proclamaban por liberación o pedían la liberación debido a la opresión que sufrían en manos de otras naciones. Y Dios enviaba jueces repetidamente para rescatarlos. Pero y el ciclo se producía una y otra vez, pero al llegar al final del libro, la historia se torna triste, pues no se centra en la depravación externa sino en la interna de la nación, la tribu de Benjamín, mostrando la clase de maldad que afectaba a todas las tribus. Y el libro concluye con un resumen de la situación. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. En otras palabras, hacían lo que les daba la gana. Si no hay estándares morales objetivos, entonces ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién prohíbe que no deberías asesinar, robar o mentir o cualquier otra cosa? El bien común debería ser el estándar. Pero esto también puede cambiar de nación a nación, de pueblo en pueblo, de tribu en tribu, de época en época. ¿Quién decide qué es el bien común? Así que rechazar la autoridad de Jesús por parte de una autoridad autoproclamada conduce a la anarquía y al caos y no ofrece lo que realmente anhelamos. Pero hay otra forma de desafiar la autoridad de Jesús y no es rechazándola externamente, sino aceptándola ciegamente. Los judíos en tiempo de Jesús comprendían claramente que el beneficio del liderazgo y la representación eran beneficios que habían heredado de la ley de Moisés. El beneficio de contar con alguien que pudiera emitir un veredicto imparcial en las disputas. Tener líderes que dedicaban tiempo a lo que Dios había revelado a las Escrituras y a enseñar e instruir sobre esa base, para que la gente tuviera claro lo que debían creer acerca de Dios y lo que Dios exigía de ellos. Eso era el beneficio. Era beneficioso en el liderazgo. Pero el problema radicaba en el abuso de autoridad por parte de estos líderes religiosos. Y Jesús tomaba todo eso en serio. Y nos enseña que la ceguera espiritual
puede estar en el corazón de quienes ocupan posiciones de autoridad espiritual. La advertencia del Nuevo Testamento es que los líderes deben vigilarse a sí mismos, porque quien no está bajo autoridad superior a menudo desconoce lo opresivo que puede ser el comportamiento. El problema del jefe es el jefe severo o el pastor autoritario, es que nunca han estado bajo su propia influencia. Sientes el peso de su control, cargado de normas, y se complacen en decirte qué hacer, e incluso en justificar sus propias excepciones. Como alguien que ha sido llamado a enseñar la palabra de Dios, no he sido llamado a compartir mis palabras ni mis leyes, sino presentarles las palabras de Jesús y darlo a conocer a Él y sus propósitos. Algún día tendré que rendir cuentas, como lo he hecho. Y significa que al enseñar su palabra, mi voluntad a veces se verá contrariada, como la tuya también. Todos necesitamos conformarnos a la palabra y no la palabra conformarse a nosotros. Así como la autoridad, la autoproclamación de autoridad no es la respuesta, tampoco es la aceptación ciega de la autoridad humana. Así que esto nos lleva a la número 3, que de qué manera nos influye la autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos? Cuando oímos la palabra autoridad, puede que vengan a la mente diversas reacciones. Tal vez pensamos que puede ser abuso. Pensamos en alguien que es autoritario, un dictador, que usa el poder para reprimir cualquier cuestionamiento o oposición. Pero vemos diferentes tipos de autoridad mostrada por Jesús. La autoridad de Jesús no se ejerce para condenar, sino para ganar y salvar los corazones humildes. El Evangelio nos invita no a un rechazo de la autoridad, ni a una aceptación ciega de la autoridad, sino a una sumisión humilde a una autoridad perfecta. Lo que necesitamos tú y yo es una autoridad verdaderamente benevolente y justa en quien confiar. Jesús muestra la necesidad de un verdadero templo, un sacerdote perfecto que debe ser establecido, y Él fue ese único. Solo en Él no encontramos debilidad ni fracaso ni sombra de maldad. Aquel que posee toda la sabiduría. El Evangelio revela en Jesús una autoridad que posee todas las cualidades de la justicia, el cual es íntegro, paciente, honesto y amable, humilde y audaz, que no se rinde. Es una autoridad que no se rinde, pero tampoco abandona. Nos ha llamado a una mayor rectitud, pero también a ayudarnos. Él conoce el camino correcto, pero también está dispuesto a caminar con nosotros, aunque al principio esos caminos nos resulten extraños. Todo esto lo hace Jesús. Él nos llama a una mayor rectitud. Si alguien observara tu vida hoy, ¿podría darse cuenta de que confías en esta justicia? Jesús deja claro que Él debe tener voz y voto en cómo piensas sobre el trabajo, el descanso, cómo hablas y te relacionas con otros, qué es más importante en cuanto al uso del tiempo y todo eso y mucho más. Jesús debe tener la palabra final en eso. La razón por la que vemos que la gente responde positivamente a una buena autoridad es porque les da un sentido claro de dirección. Es estabilizadora, es digna. La capacidad de prosperar se basa en la estabilidad. Así que Él nos llama a la justicia. Pero también está dispuesto a ayudarnos. Porque aquí está la clave de la autoridad de Jesús y su influencia.
Mientras que la moralidad se queda en la superficie y se contenta con responder a amenazas, mandatos y miedos, la autoridad de Jesús derrama el Espíritu, quien nos sirve no solo convenciéndonos de pecados, sino que también llevando el Evangelio y su amor a lo más profundo del corazón. Han entrado a una caverna, esa es la muestra de cómo el amor y el Evangelio y su amor lo más profundo del corazón para derretirlo y transformarlo. Así que consideremos esto. ¿Hay alguna área de tu vida en el que pongas tu autoridad? ¿Hay algo que te pida que te resulte pesado y abrumador? Podría ser que al abordar estas preguntas estés llegando a confiar en Él de manera más profunda. Podría ser que lo que realmente necesitas no sea rechazar, discutir ni esforzarte más, sino someterte humildemente a la influencia de su espíritu. El tipo de influencia que funciona es seduciendo, energizando y despertando en ti nuevos y sagrados deseos, para que te sientas impulsado a pensar, amar y actuar en manera diferente. Esa es la influencia de su autoridad, obrando a través del Espíritu. Eso es vivir de dentro hacia afuera. ¿Has alguna vez hecho esa oración? Señor, por favor, dame también ese deseo. Cambia mi deseo. ¿Me darías el deseo de hacer tu voluntad? Te digo, Él puede derretir hasta la resistencia más fuerte, como el calor derrite el metal. Él puede derretir el corazón más duro solo para transformarlo a su imagen. Él puede hacer eso por ti y lo hace por mí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a humillarte para recibir su influencia? ¿Estás dispuesto a pedirle que alinee tu corazón con el suyo? Eso es lo que quieren decir las Escrituras cuando afirman que Él nos guía por sendas de rectitud. Puedo hacerte esta pregunta, amigos. ¿Existe alguna autoridad en la tierra que trabaje para servirnos con tanta humildad y fidelidad? Ninguna. Él nos llama a una mayor rectitud, pero también nos ayuda voluntariamente de la manera más profunda posible. El verdadero cristianismo es una vida de servicio voluntario, una obediencia gozosa a la autoridad de Cristo. Es una vida que surge de adentro hacia afuera y por eso es una vida de principios. No se deja influir por las apariencias ni las opiniones ajenas, sino que nace del principio más profundo y sublime del amor a Dios al prójimo. Que tengamos valor de vivir con tal humildad y confianza. Amén. Señor, te adoramos y exaltamos por el regalo de ver algo de tu gloria en esta mañana, tu corazón que es verdaderamente benevolioso, que es perfecto. Señor, Padre, te agradecemos por la forma en que tú nos has servido tan fielmente, con tanta gracia, que nos pide que seamos rectos para que podamos fluir, tu espíritu pueda fluir. Señor, te pedimos que continúes dándonos ese crecimiento y pura autoridad que tú nos has demostrado a tus hijos e hijas. Permítenos ver que tu autoridad es buena para nosotros, es justa, es fiel, que podemos someternos a ti y a tu nombre y confiar nuestro corazón en ti profundamente. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.